buenas noches. Bienvenido a su programa Acción Positiva. Gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre estar con ustedes y un honor que ustedes nos reciban en sus hogares. Hoy vamos a tocar un tema que es muy relacionado con los intereses de Guatemala, no solo en el aspecto económico, sino que en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto anímico. Vamos a hablar sobre el tema de las recientes elecciones en México. Y México es ese país que tenemos casi 1000 kilómetros de frontera con México, tenemos una gran cantidad de lazos históricos, relaciones que hemos tenido, de lazos comerciales. Obviamente es una economía y un país que tiene mucho que ver con Guatemala en una forma sumamente cercana, sumamente íntima, pudiéramos decir. Para comentar sobre el proceso eleccionario en el cual sale como ganador el señor Andrés Manuel López Obrador, electo presidente de México, me he permitido invitar a un amigo de Acción Positiva, y es al licenciado Miguel Ángel Ibarra, amigo frecuente en este programa, embajador, ex canciller de Guatemala y una trayectoria muy importante. Bienvenido al programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Es un gusto una vez más estar aquí en este programa tan importante y muy visto por la población guatemalteca, y aprovecho para enviar un saludo a todos los guatemaltecos que nos están viendo y decirles pues que estamos aquí siempre para atender a la invitación y poder conversar, participar sobre aspectos muy interesantes relacionados con la política, lo comercial y lo social con nuestros vecinos de México. Muchísimas gracias, embajador. En realidad, el embajador Ibarra tiene una trayectoria muy reconocida y además esta vez tuvo la oportunidad de estar presente a invitación de las autoridades mexicanas para observar cómo se desarrollaba este proceso eleccionario. Has estado presente en muchos lugares también, porque creo que por tu trayectoria y reconocimiento siempre se invitan para participar en ellas. ¿Cuál fue el ambiente que se vivía en Ciudad de México? Me imagino que fue donde particularmente estuviste. ¿Cómo era ese ambiente preeleccionario? Bueno, realmente muy interesante. Desde hacía muchos días o meses, la gente percibía quién sería el ganador de las elecciones. Yo creo que hubo dos cosas muy interesantes que la población vio. Primero, Andrés Manuel López Obrador se reinventaba, digamos, a partir del 2012 con el movimiento Morena, y empieza a trabajar incansablemente, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es la tercera vez que él participa como candidato presidencial, y luego va anexando muchos movimientos al proyecto. Y entonces, con un mensaje, libros que escribió además en ese trayecto sobre la corrupción. Y entonces creo que tenía sus dos contendientes más fuertes, como los dos últimos partidos que habían hecho gobierno. Uno haciendo gobierno y el otro que había gobernado por 12 años, del 2000 al 2012. Y obviamente el tema de la corrupción es un tema muy fuerte, yo creo, en todos los países, y México no era la excepción. Y entonces él se montó en ese tema, llegó a calar en la población, y la población empezó a sentir mucha simpatía, que ya tenía muchos simpatizantes, pero hubo mucha gente que se anexó a él, sobre todo la juventud. Es decir, creo que la mayor parte de la juventud mexicana, digamos de 35 años a 20, votaron por él. Interesantísimo esto, embajador, porque, AMLO, como es conocido ampliamente, había participado ya, es la tercera oportunidad. En el 2006 prácticamente era ganador, suceden hechos de último momento y el fantasma del fraude aparece ahí. Nunca se logró quitar, nunca se logró disipar. Me recuerdo que él viene e instala en el Zócalo un gabinete para decir, mire, este es el verdadero gabinete. Así es. Es decir,
pues ya traía ese historial. Luego, pues hemos leído que prácticamente camina México en una forma muy amplia, conoce muchísimo de México, visita todas las comunidades, trae una trayectoria él desde Tabasco, los libros que mencionas que ha escrito, y obviamente las encuestas en esta oportunidad, recuerdo que le daban 20 o 30 puntos de ventaja arriba de su más cercano contendiente. Y sin embargo había todavía esa sensación de que pudiera haber fraude. La verdad es de que la gente estaba muy tensa. Lo que ellos dicen, había una tensión en calma. Hay que reconocer que la gente salió masivamente a votar y él tenía, digamos, la simpatía de la población. Y era muy difícil. Yo le seguí, digamos, desde mucho tiempo atrás. Estuve hablando con la presidenta del partido, que es una mujer. Es interesante también tomar en cuenta esto. Ya el gabinete prácticamente están los futuros secretarios y secretarias, donde el 50% del gabinete serán mujeres. Ese es algo muy interesante. Él lo prometió y lo va a cumplir. De hecho, si uno busca el gabinete de Andrés Manuel, lo va a encontrar donde ya están las personas designadas. Por lo tanto, yo creo que esto lo vino trabajando muy anticipadamente, pero ese fantasma creo que la gente lo tenía. Yo recuerdo las elecciones de 2006, que estuve también presente con varios amigos en esa oportunidad, y estuvimos con dirigentes del PRD en aquel entonces, esa noche, esa madrugada, donde todas las encuestas a Andrés Manuel le daban 3 y hasta 4 puntos en aquella oportunidad. Se mantuvo esa tendencia, pero bueno, aparecieron cosas ahí realmente interesantes y él pierde la elección por un margen realmente muy reducido. Recuerdo que 250,000 votos en ese gran número de votos. Exactamente, sí, de muchos millones de votantes. Él no aceptó, e inclusive la toma del juramento que hace el presidente Calderón en el Congreso fue una cosa muy complicada porque habían cerrado prácticamente todo el Palacio del Legislativo, porque él tiene que jurar, el presidente tiene que jurar ante el Congreso la toma de posesión. Recuerdo que él hizo un acto preliminar en Los Pinos, en la residencia del presidente, y luego entraron así, en cosa de segundos, se hizo la situación en el Palacio Legislativo, lo cual fue histórico. Nunca había sucedido una cuestión así. Claro. En parte, pues, por toda esta tensa situación que se sucedía. Ahora, recuerdo que en esta votación llega 76% de ciudadanos mexicanos que asistieron a la urna. Es decir, entiendo que la anterior antes había sido el 75%. En la elección del señor presidente Peña Nieto fue incluso mucha más baja la presencia de votantes. AMLO, esta vez el señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador, saca casi el 54% de los votos, ¿verdad? Es decir, un gran voto popular, 30 millones de mexicanos. Eso le pone una tremenda responsabilidad encima, señor embajador. Así es. ¿Cómo se visualiza esto? Bueno, realmente yo creo que sucedieron dos cosas esa noche muy interesantes. Primero, lo que, digamos, bajó la tensión de la población, sobre todo en la Ciudad de México, fue el reconocimiento del candidato del PRI que había perdido las elecciones. Obviamente es el candidato del partido oficial, que fue tercer lugar, pero él reconoce de inmediato, dice, bueno, yo no fui favorecido, el que ha ganado la elección es Andrés Manuel López Obrador, le llamaré hoy, él le llamó, él lo felicitó, y él dice, reconozco y lo que le deseo es éxito en su gestión. Ese fue, creo yo, un acto muy oportuno del candidato del PRI, muy democrático además, fue reconocido por la población y eso, sin duda, bajó todas las tensiones que el pueblo había mantenido de la sombra del 2006. Claro, eso fue como una medida excelente, bueno, un reconocimiento también claro ante la ventaja que se estaba teniendo. Pero como mencionas, eso contribuyó a calmar las aguas porque pues el fantasma ahí existía. También
ganan la Ciudad de México, porque pues ahí también una mujer viene y gana también, o sea que el Congreso, el Senado, llega al señor presidente electo con un tremendo poder a nivel de legislación, a nivel de los estados de México, creo que gana en todos, excepto Guanajuato, ¿verdad? Sí. O sea que bueno, en fin, llega con un poder muy grande. Sin embargo, naturalmente hay mucha población en México que aún tiene bastantes temores sobre cuál va a ser la forma y el desarrollo de su gobierno. Entiendo que la iniciativa privada en su consejo económico que ellos tienen, al final tienen un acercamiento muy positivo, se ponen a hablar y dicen, miren, mejor trabajemos juntos. Como que esto ha ido apaciguando un poquito la tensión de que hacia dónde va a ir México. Después de algún movimiento, el peso gana un 1%, es decir, no hubo una caída. ¿Cómo se ven todos estos factores? No hubo realmente como algunos analistas se imaginaron que podía ser. La otra cosa creo yo que hay que destacar que Andrés Manuel, a partir del 2012, si bien es cierto, él mantiene, digamos, la base de su discurso, sin embargo fue más conciliador. De hecho, él en su movimiento está el Partido del Trabajo que lo acompaña en esta coalición y hay un partido también un poco de tendencia religiosa que da como un mensaje de que aquí no vamos a una dictadura, aquí vamos realmente a un sistema democrático. La otra cosa que hay que reconocer es que la población de México conoce a Andrés Manuel López Obrador desde hace 30 años, que él nace como figura porque sale del PRI. Y hay 3 personajes históricos ahí en la historia que es donde para mí nace realmente la oposición al PRI, es cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador dejan el PRI para conformar un movimiento que posteriormente se convierte en el Partido Revolucionario Democrático, que es el PRD, con el que él juega en el 2006. Claro. ¿Ya? Que también gana la Ciudad de México esa vez. Ese partido jugó la primera vez en el 98, okay. 88, perdón, okay. Donde fue el ingeniero Cárdenas, que también se menciona que es la primera vez donde el PRI gana ajustadamente, que es justamente con Salinas de Gortari. Ahí el gran candidato fue, y es donde nace realmente la oposición en México en el 88. Es decir, porque había oposición, el PAN fue oposición, pero era un partido satélite del PRI. Donde nace realmente la oposición es en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza y con él Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la gente conoce en México a Andrés Manuel. Claro. Es un hombre, y esta evolución hacia Morena también, ¿no? Porque pues él sale del PRD también y pasa a Morena, movimiento que como tú mencionas aglutina a muchos sectores, la izquierda, el Partido del Trabajo, pero también un partido con mucha presencia evangélica y con mucha presencia de derecha. Es decir, como que madura López Obrador y va aceptando tener más sectores representados. Yo me recuerdo del tema de Andrés Manuel un poco a lo que le pasó a Lula. Lula participa 3 veces y la primera vez que participó el empresariado tenía miedo de él porque lo sentía muy radical. Sin embargo, él gana las elecciones y se reelige, porque en Brasil hay reelección y gobierna 8 años y no fue un mal presidente. Es decir, hizo crecer al país, a la economía y él maduró también, sin duda. Andrés Manuel igual participa 3 veces, pero lo de México es interesante y yo decía hace un momento que a mí me recuerda mucho la elección de Patricio Aylwin en el 89 en Chile. Justo cuando termina, pierde el partido de Pinochet y gana Patricio Aylwin en una coalición que era de la concertación, donde habían varios partidos. Como demócrata cristiano, Patricio Aylwin gana, pero realmente el triunfo de ese día fue un día domingo. En la noche la gente respiraba un ambiente distinto.
Fue muy parecido a lo que se vio en México en esta oportunidad, después que se reconoce el triunfo de Andrés Manuel. Yo creo que él llega con un apoyo popular muy fuerte y de verdad pienso que lo que él está diciendo es interesante y va a entrar en serio a atacar ese cáncer que es la corrupción. Escuchaba al ministro, al secretario designado para Hacienda, o sea, Finanzas, y él dice, miren, estábamos revisando ya en este tema de transición los números de los impuestos y hemos nosotros llegado a la conclusión, hasta el día de hoy, lo dice hace 2 días, que no necesitamos más impuestos. Lo que tenemos hasta el día de hoy, IVA, impuestos sobre la renta y otros impuestos, no necesitan moverse. Lo que se necesita es dirigir el gasto y entrarle en forma, pero muy fuerte, al tema de la corrupción. Que obviamente, como tú sabes, este es un tema, nosotros como país aquí en Guatemala hemos vivido una lucha muy fuerte contra la corrupción. Sin embargo, recientemente en los medios se lee que la brecha ha seguido aumentando, que el IVA sigue evadiéndose 15,000 millones, a pesar de que llevamos 3 años de estar en una lucha decidida contra la corrupción, es tan enraizada. Ahora, en una economía tan grande como es México y pues con un enraizamiento también muy profundo, es un gran reto el que le espera al nuevo gobierno en México, la lucha contra la corrupción. Ahora, muchos retos le esperan al señor presidente electo. Uno de ellos, su vecino al norte, porque nosotros tenemos nuestro vecino al norte, que es México, y ellos tienen su vecino al norte, que es el señor Trump. Así es. Y ahora han estado en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Obviamente el problema migratorio, México es el país del mundo que creo que más inmigrantes tiene allá y por donde pasan una enorme cantidad. ¿Cómo visualizas esto del Tratado de Libre Comercio, la relación con el señor Trump, que por cierto en sus tweets, que él utiliza muchísimo, le ha mandado mensajes muy positivos a Andrés Manuel, diciéndole, mire, yo le dije que iba a ser presidente, mire, vamos a hacer un buen gobierno? Pareciera una apertura que no tuvo con Peña Nieto, que con Peña Nieto hubo mucho enfrentamiento. Pero ¿cómo visualizas tú ese Tratado de Libre Comercio, esas negociaciones y el problema migratorio? Bueno, yo creo que no va a haber una variante significativa en el tema migratorio, aún con un nuevo presidente. Yo creo que el señor Trump mantendrá esa política que tiene de cero tolerancia. Algunas cosas se podrán lograr y creo que reformarán algunas cosas del Tratado de Libre Comercio. Creo que no le conviene ni a Estados Unidos ni a México, porque gran parte de lo que se trabaja en México, quien se beneficia es Estados Unidos. Por lo tanto, creo que sería un pierde-pierde no seguir con el Tratado de Libre Comercio. Entiendo que están planteando algunos cambios y yo personalmente pienso de que eso va a seguir con algunas modificaciones, tal vez no significativas, pero va a seguir, por el bien de los 3 países. Sí, yo creo que es, obviamente Canadá, México, Estados Unidos es un mercado muy grande. Obviamente el mayor consumidor es Estados Unidos y a esos países como a nosotros nos conviene, porque también lo que sucede ahí en el norte a nosotros nos afecta directamente, ¿no? Así es. En cuanto a la relación migratoria de la gente que pasa a través de México, ¿irá a haber algún cambio hacia los migrantes guatemaltecos, centroamericanos y prácticamente del mundo, que muchas veces siguen este camino por allá? Yo lo que pienso es un poco que México va a ser un poco más flexible con los centroamericanos que pasan por su territorio. Donde veo yo el tema serio es en Estados Unidos, porque digamos, al final de cuentas, la gente en México, si bien es cierto, algún porcentaje de lo que va y no logra pasar, se queda en México, es muy poco. La mayoría lo que busca es ir a Estados Unidos. No veo por ningún lado de que eso vaya a cambiar con la llegada de un nuevo presidente. Podrán haber algunas cosas, pueden darse algunas cosas, quizá, qué sé yo, hacer quizá con México, que es socio, tal vez algunos convenios de
trabajadores temporales. De hecho, México lo tiene con Canadá bastante fuerte. Bueno, Canadá con Guatemala también Canadá tiene con bastante. Guatemala también lo tiene. Deben haber unos 4,000, 5,000, 6,000 trabajadores que van temporalmente a Canadá. Se ha buscado con Estados Unidos. Si bien es cierto, hay contratos de trabajo con muchos guatemaltecos en Estados Unidos, siempre se ha hecho con contratistas en el ámbito privado. Nunca el gobierno ha participado de una negociación de trabajadores temporales con Estados Unidos. Y eso pareciera ser una buena solución. Con México creo que podría darse, sí, porque son socios, claro, pero no lo veo con Guatemala, o no lo veo con Centroamérica. Claro, pero no es porque yo sé de Canadá, yo conozco incluso a trabajadores que van allá, pues trabajan, regresan con su dinero y ha sido muy bien. Les va muy bien. Ahora, embajador, rápidamente el tiempo se nos va acá, pero por ejemplo, la situación política a nivel latinoamericano. Recientemente Colombia elige a un candidato a la presidencia que es derecha, pudiéramos decir. México va hacia el voto por alguien que es de izquierda aparente. Y luego tenemos pues obviamente Venezuela, tenemos obviamente Nicaragua, tenemos todos los cambios que se han venido dando. ¿Cómo mira, señor embajador, la geopolítica que se está desarrollando en el área? Pues muy interesante, muy interesante. Yo creo que lo de México es importante, no podemos soslayarlo, porque es un país muy, muy interesante en el ámbito político en el continente. Por lo tanto, este es un mensaje muy interesante, pero más allá de las ideologías, doctor, yo creo que el tema aquí es algo que está muy en boga en todo el continente, e independientemente de la ideología del que gane la presidencia, algo que la población está cansada es la corrupción. Y en este tema creo yo, en México, una de las cosas que caló muy fuerte el discurso de Andrés Manuel López Obrador fue entrarle de frente a la corrupción. Por lo tanto, creo que este será un mensaje que igual Colombia lo está diciendo, el presidente electo, que seguirá con los acuerdos de paz y todo esto, pero también se maneja lo de la corrupción y está generalizado. Y entonces esto creo yo que los países tendrán que considerar mucho este tema. En Guatemala, por ejemplo, tendremos elecciones en un año y entonces se jugará con nuevas reglas y se están manifestando temas en el Congreso de hacer cambios para que los tránsfugas puedan seguir. Yo creo que llegará el momento en que la gente va a decir, momento, ya no es tiempo de hacer estas cosas, e inclusive en las elecciones próximas en Guatemala creo que serán muy diferentes a lo que tradicionalmente se ha hecho, y el tema de la corrupción jugará un papel muy importante. Y creo que las autoridades guatemaltecas, haciendo uso de las herramientas legales, considero que muchos candidatos, muchos diputados, muchos alcaldes que quieran reelegirse no lo van a lograr, porque los filtros donde tienen que pasar para legalizar su candidatura creo que los van a bloquear. Como sucedió bastante en la anterior, pues obviamente suceda más. Anda circulando un meme de esos que andan en la CID, ahora tanto en las redes sociales, y dice, mire, hagamos algo real, no los reelijamos. Es decir, el voto debe castigar a los que no quieren que se reelijan. Pero yo pienso que muchos, doctor, no van a llegar ni siquiera a ser candidatos. Claro, los que lleguen y que logren pasar, ¿verdad? La Contraloría no les dé su finiquito. Es probable que el mismo tribunal les aplique la misma constitución de no idóneos, y ahí creo que se van a quedar muchos. Por lo tanto, la misma gente lo están pensando. Y al final el votante tendrá que decirle no a quienes no quieren votar por ellos. Claro que hay ahí esos agujeritos en la ley electoral que todavía permiten que varios lleguen arrastrados, ¿verdad? Pero eso se va a ir quitando. Espero yo que pronto vaya dejando de suceder cosas como estas, ¿verdad? Si tuvieras que dejar un mensaje importante acá, ¿cuál dirías que fue lo que más aprendiste en esta visita en México, en esta participación que viste allá del pueblo mexicano? ¿Cuál sería lo más interesante que te gustaría dejarle a nuestra audiencia esta noche? Bueno, yo creo que dos cosas. Primero,
admirar la persistencia de un candidato que no se da por vencido. Y digamos, un hombre que a los 64 años gana la presidencia después de estar luchando por muchos años, no baja la guardia y se enfrenta a una tercera oportunidad donde todo lo creía muerto, él renace y se reinventa y gana las elecciones. La segunda, creo yo, es la participación y una invitación a los jóvenes de la población que participen. Yo veo mucha juventud en las universidades que no les interesa la política. Yo invito a los jóvenes a participar. La diferencia, en gran medida, en estas elecciones en México, la hicieron los jóvenes. La mayoría de la población mexicana es una población menor a los 35 años. La mayoría de la población guatemalteca es una población similar, menor a los 35 años. La demografía es muy similar. Invitar a los jóvenes a que participen. Yo creo que ellos hicieron la diferencia y algo más. El candidato prometió tener un gabinete de un 50% de mujeres y muchas mujeres serán secretarias de Estado. Me contabas tú que en el gabinete que ya está prácticamente nombrado, así está sucediendo. Es el 50% mujeres, por lo tanto, mujeres también ustedes son la mayoría en el país. Son el 52% de mujeres participen en política y creo que eso ayudará muchísimo al país nuestro. Interesante esta parte de cómo se reinventan de Manuel López Obrador, porque después del 2006, cuando hace el gabinete en el Zócalo y funciona, pues de repente empieza a circular la teoría que dice, mire, se fundió, se acabó, ya no existe. Luego sale del PRD y va con Morena y dice, bueno, peor, ¿verdad? Sigue hundiéndose. Pero resulta que no, que al final el 54% de los votantes dicen, no, por esta línea queremos. Hay un libro muy interesante de él, es un libro pequeño, muy sencillo, pero tiene bastante buen contenido, un proyecto alternativo de nación, que es uno de los que él escribió, entre otros que ha publicado. Yo creo que eso es lo que vamos necesitando, ¿verdad? Un proyecto diferente del país que queremos tener, una visión en la cual todos tengamos espacios, todos tengamos oportunidad, y en la cual realmente se cumpla la ley, que dice, y la ley muy claramente, la Constitución lo dice, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y debemos tener derecho a las mismas oportunidades. Pues acá nosotros nos permitimos desearle al señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México éxito en la gestión, porque de ella va a depender obviamente el bienestar y la felicidad de su pueblo, como esperamos que sea el del pueblo de Guatemala en su momento y de todos los pueblos del mundo. Embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, doctor. Gracias por compartirnos esa experiencia tan importante. Agradecer la invitación y al pueblo de Guatemala, buenas noches y muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.